Bienvenidos a una nueva edición. El día de hoy nos acompaña el doctor José Luis Tapia, economista, director del Instituto de Libre Empresa, justamente para hablar acerca de las últimas novedades y la coyuntura política y económica en el país. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Melanie. ¿Cómo estás? Bien, doctor, nos gustaría primero preguntarle acerca de este informe del INEI que habla acerca del nivel de pobreza en el país, ¿no? Cómo hemos retrocedido, y eso se puede ver en muchos aspectos, tanto en la crisis alimentaria y también en el servicio de salud pública aquí en el país. Estamos viendo enfermedades ya vistas, sin embargo, a niveles descontrolables, ¿no? Como ha sido el caso del dengue. Entonces, yo quisiera preguntarle, doctor, el día de hoy, ¿a qué se debe que hayamos retrocedido tanto con el tema de la pobreza, ¿no? Incluso aún en zonas urbanas. No estamos hablando solamente de zonas donde no hay agua potable, donde no hay estos servicios públicos, sino también zonas urbanas ya, digamos, localizadas y que no están, que están padeciendo, que están teniendo ese tipo de problemas, ¿no? Es correcto la afirmación. Como saben, estamos en un 27.5% de peruanos, cerca de 10 millones de compatriotas que están en pobreza. Eso quiere decir que más o menos cada persona gasta 415 soles. Para una familia de 4, pues es bastante bajo su nivel de consumo de alimentos y lo más básico. Este tema está debido a lo siguiente. Es un tema integral, quiero que lo perciban así, no vayan a pensar que es una medida aislada y con eso se resuelve, que es más o menos lo que está haciendo el gobierno con estas medidas con Punche Perú 1, con Punche Perú 2. Son medidas aisladas, simplemente son paliativos. Aquí lo que se necesita es realizar reformas de fondo. Me refiero en lo político, en lo económico, en lo educativo, salud y pensión. Porque es un conjunto de reglas que no están funcionando adecuadamente. Y cuando digo reglas me estoy refiriendo a leyes, básicamente. Entonces, si no hay ese ambiente de leyes buenas, no va a venir las inversiones privadas para que puedan generar más producción, más empleo y más ingresos. Cuando se hagan reformas, el aparato político va a funcionar bien, al margen de si el presidente diga o no diga una cosa, pero lo importante es la institucionalidad, es decir, necesitamos un conjunto de reglas buenas, leyes buenas, que permita hacer instituciones dentro del país. ¿Y para qué sirven las instituciones? Para darle predictibilidad a la economía. Y predictibilidad se entiende por un tipo de cambio, una tasa de interés, una tasa o una inflación que permita poder hacer proyecciones de aquí a largo plazo. Pero resulta que las proyecciones que el Ministerio de Economía da para crecer y para salir de la pobreza es 2.5, y ayer el señor Julio Velarde, presidente del Banco Central, ha dicho que la proyección para ellos es 2.2. Es decir, parecería que la tendencia no es la de seguir creciendo, sino decreciendo. Y todo depende, como repito, de la inversión privada. Y para eso necesitamos crear un ambiente saludable para que las empresas, los empresarios, los trabajadores puedan seguir trabajando y también puedan seguir invirtiendo. Mientras el aparato político no funcione, entonces va a ahuyentar las inversiones, no va a haber empleo, no va a haber ingresos y vamos a tener a la gente que no la podemos sacar de la pobreza, porque esa es la meta, y eso se saca a las personas de la pobreza cuando creces a tasas de 5 a 6% anual, que es lo que no se está logrando en estos momentos. Por eso la alarma se prende cuando vemos que hemos retrocedido en materia de lucha contra la pobreza, volviendo a los niveles de prepandemia del año 2019. Con las medidas que se ha tomado desde el Ejecutivo, ¿usted ve que hay al menos un plan, un proyecto que esté encaminado a la reactivación económica? Ya son 6 meses con esta nueva gestión
¿no? La continuación de la gestión del expresidente Castillo. Sin embargo, los peruanos nos preguntamos, y yo creo más aún los emprendedores pequeños, ya sean pequeños, medianos, se preguntan cuándo va a empezar un proyecto realmente que apoye o beneficie o trate de solventar, respaldar esos gastos en impuestos, digamos, que se han seguido dando a pesar de la crisis, ¿no? A pesar de que ha existido crisis. Entonces, considera que el gobierno, el ejecutivo está teniendo la adecuada medida para poder reactivar, está trabajando en ello. Mira, yo anteayer he escuchado a la presidenta Boluarte decir algo que va en la dirección correcta, que ellos se piensan que era hasta el 2026. Eso da una predictibilidad de lo que he estado señalando, es decir, los agentes económicos saben que la presidenta tiene toda la voluntad de seguir adelante con su proyecto político. Quisiéramos saber si el PBI no es tan positivo en términos de cifras, ¿cómo nos afecta a nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿no? Los que viven el día a día, los que ahora, ¿no? Que era clase media, que vive en zonas urbanas, ahora pues están expuestos a, como lo ha dicho el Banco Mundial, de volverse pobres del día a la mañana, de un momento para el otro. El PBI es un reflejo de lo que hacemos. Y cuando digo reflejo de lo que hacemos varias cosas, entre ellas consumir, producir, invertir, exportar e importar. He señalado 5 variables macroeconómicas que componen el PBI. O sea, el PBI es un resultado en esas variables, que son variables de acciones humanas. ¿Cómo nos afecta? En realidad nos va a afectar si no consumimos, nos va a afectar si no producimos, si no invertimos, si no exportamos y si no importamos. Pero para realizar esos actos de consumo, inversión, producción, exportación, importación, tenemos que tener la seguridad que lo que vayamos a hacer sea provechoso, sea posible, sea aprovechable, podamos gozar de los ingresos de nosotros. Para que podamos tener mejor economía, es decir, una economía con altos ingresos, con baja inflación, donde el precio del pollo siga bajando, donde el precio de la verdura siga bajando y no escasee y no nos impacte el fenómeno del Niño el próximo año, tenemos que realizar reformas. Esas reformas que he mencionado, la política, la económica, la educativa, salud y pensiones, que es lo mínimo, asegura que nos va a ir bien. Por eso que enfatizo en las reformas, no medidas aisladas como hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso que no está tan seguro de determinar que es 2.5, cuando va el Banco Central y lo corrige, le dice 2.2, y lo que necesitamos es 6 o 7%, o sea, 3 veces más del crecimiento previsto. Pero, repito, estos resultados para la gente de a pie se va a traducir en ingresos. O sea, lo único que va a sacar a las personas de la pobreza son ingresos, y los ingresos lo trae las inversiones, porque las inversiones pagan a la gente por su trabajo, y cuando hay inversiones hay producción y hay empleo. Pero como esto viene de las decisiones de los que invierten, a los que invierten tienes que darle un panorama claro, un panorama de reglas predecibles, de que la señora Boluarte sí se va a quedar en el 2026, de que el Congreso de la República sí va a apoyar las leyes que necesita para hacer reformas de estas que he mencionado y elimine las leyes malas que no produce institucionalidad. Ya probablemente de acá a una semana se vean lluvias, también en el norte del país, lo que también llamaría más gestión pública, ¿no? Y cuando no hay ingresos posibles, ¿no? De parte de la inversión privada también. Entonces, también se ha hablado de que se viene en estos meses una nueva tercera toma de Lima, lo que ha sucedido a inicios del año, más inestabilidad social, ¿no? Esto perjudica obviamente el desenvolvimiento de la economía en el país. Yo quisiera preguntarle si tener este tipo de eventos, ¿no? En donde al menos hasta ahora las autoridades se han mostrado poco dialogables, poco autoritarias también, porque no solamente es ejercer violencia, sino el tener el liderazgo de poder dialogar con esas personas.
nos va a traer más afectaciones en cuanto a la economía. Sí, bueno, el escenario es cambiante, ¿no? Porque mira, estamos ya entrando a julio y el 28 de julio es como el punto de partida para realizar varias cosas. Siempre los presidentes utilizan los 28 de julio para marcar pautas. Entonces la presidenta tiene ahí un camino que recorrer. Yo creo que debería aprovechar no tanto la parte que siempre le corresponde a todo presidente, que dar cuentas, meter cifras, obras, y al final lo que pretende hacer cualquier presidente es cansar a la audiencia con sus cifras y aburre y la gente no lo quiere escuchar. Yo creo que debería la presidente tener una iniciativa de presentar un proyecto país y decir, mire, esto es lo que queremos lograr en los 4 años o los 3 años que me quedan. Estas son las metas que quiero lograr y que no sea ambiciosa, es decir, que solamente se enfoque en lo que es prioritario y urgente. Por ejemplo, se viene el fenómeno del Niño. ¿Qué pretende hacer de aquí al próximo año para hacer labores de prevención, pero sin ser tampoco tan ambicioso, porque hay obras que van a durar años y hay otras que son de corto plazo que sí las puede lograr? La otra, el tema de la salud, que le preocupa a mucha gente con esto de la enfermedad del dengue, que en el norte se ha descontrolado tremendamente, según me cuenta que hay el dengue tipo 2, que la segunda picadura te mata, la primera no, y no se dice nada al respecto. Y tenemos ahí una debilidad con respecto al Ministerio de Salud. Entonces, y la tercera, el tema económico. Yo creo que debe dedicarse a esas 3 labores nada más a partir del 28 de julio y marcar el rumbo. Y decir, lo que queremos es darle predictibilidad a la economía para que accione y el gobierno tenga recursos para enfrentar la salud, en este caso el dengue, y también para hacer grandes obras de corto plazo para la infraestructura a fin de hacer labores de prevención con el fenómeno del Niño. Si eso ella lo pautea, lo delinea, le pone ese lineamiento político, yo creo que en el corto plazo se va a ver sus resultados, cosa que le va a dar un respiro para tener 2 años más de poder seguir gobernando, porque como tú bien has dicho, la toma de Lima es de corto plazo, es decir, quiere zamaquear al poder para ver si puede debilitar su gobierno y agendar el tema de la nueva constituyente, porque la izquierda no va a soltar prenda de su proyecto político. Ellos quieren nueva constitución y ellos no van a cejar, no van a rendirse hasta conseguir ese objetivo. Por tanto, las variables políticas tiene que moverle inteligentemente la presidente, buscando aliados en el Congreso. Bien, le agradezco por haber estado el día de hoy con nosotros para poder hablar acerca de este tema que es de mucha importancia, sobre todo hoy en día para la población. Y espero poder contar con su participación para una próxima entrevista. Y conmigo estuvo José Luis Tapia, economista, director del Instituto de Libre Empresa, justamente para hablar acerca de las últimas coyunturas en cuanto a la economía y política también al país, porque de ello tiene que ver. Entonces conmigo será hasta una próxima entrevista aquí en Lima Conecta. Muy buenas tardes. Gracias, doctor.